En este video miraremos algo denominado razones de cambio y derivadas de orden superior. Tenemos entonces una situación donde nos dicen: si se deja caer desde 100 pies de altura un objeto, su altura en el instante t viene dada por la función de posición s de t igual a menos 16t a la 2 más 100, con s medida en pies y t en segundos. Hallar la razón de cambio de la altura en los intervalos 1,2, 1,1.5, 1,1.5. Entonces, cuando nos hablan de una razón de cambio, lo que nos están pidiendo encontrar es una variación de una variable en términos de otra, es decir, cuánto cambia una en relación a la otra. En este caso, nos están pidiendo hallar la razón de cambio entre la altura y el tiempo, es decir, hallar delta de S respecto a delta de T. Ahora, nos están dando unos intervalos de tiempo, entonces vamos a encontrar la correspondiente posición para esos tiempos. Aunque hay tres intervalos, hay tres cantidades de tiempo diferentes. Entonces, ¿cómo se hallan esas posiciones correspondientes a cada unidad de tiempo? Entonces, cuando el tiempo es 1, ¿qué hacemos? Vamos a la función s de t y sustituimos t por 1. Entonces, si hacemos la sustitución de t igual a 1, 1 a la 2 por menos 16 más 100 nos da 84. Si vamos a la función y evaluamos 1.1, es decir, cambiamos la t por 1.1, nos da 80.64. Si vamos a la función original y evaluamos el tiempo en 1.5, nos da 64 pies. Y si vamos y evaluamos 2 segundos en la función original, nos da 36 pies. Quiere decir que ya tenemos lo suficiente para poder hallar las razones de cambio en cada uno de los intervalos. Vamos con la primera razón de cambio, es decir, en el intervalo 1,2. ¿Qué hacemos? Entonces nos preguntamos por delta de S respecto a delta de T, es decir, el cambio de la altura respecto al cambio de la posición. Entonces, para el intervalo 1,2, ¿qué valores cogemos? Cogemos el par ordenado del tiempo correspondiente a 1, es decir, 1 y 84, y el par ordenado del punto 2, 2 y 36. Entonces recuerden que un cambio, un delta, es el final menos el inicial. El final es para la unidad de tiempo 2. Entonces, ¿qué hacemos? 36, la posición es 36 menos 84 sobre 2 menos 1, lo que nos da un total de menos 48 sobre 1, es decir, menos 48 pies por segundo. Esa es la primera razón de cambio. Para el segundo intervalo, 1,1.5, entonces este sería mi punto 2 y este mi punto 1. Entonces delta de S respecto al cambio de t sería 64 menos 84, 64 menos 84 sobre 1.5 menos 1, lo que nos daría un total de menos 20 sobre 0.5, lo que es menos 40 pies sobre segundo. Tenemos la segunda razón de cambio. Ahora la tercera, entre 1 y 1.1, entonces entre este y este, delta de S sobre delta de T, delta de S, entonces 80.64 menos 84, 80.64 menos 84 sobre 1.1 menos 1, lo que nos da un total de menos 3,36 sobre 0.1, lo que es equivalente a menos 33.6 pies
por segundo. Entonces es acá donde tenemos unas razones de cambio dentro de un contexto físico. ¿Qué significa al menos en las cantidades? Es un asunto de dirección. Las cantidades físicas, cuando son cantidades vectoriales, tienen dirección, magnitud y sentido. El signo menos acá representa es una dirección respecto a un sistema de referencia. Las unidades de medida, pies respecto a segundo, nos están haciendo una relación entre unidades de medida de longitud respecto a unidades de tiempo. Lo que nos están hablando acá es que el cambio en la posición respecto al tiempo es equivalente a la velocidad. Entonces tenemos una razón de cambio construida numéricamente y también en unidades, es decir, que tenemos ya una cantidad física establecida, magnitud, dirección, sentido, donde cada una se mueve en sentido contrario a un sistema de referencia y las unidades están representando una velocidad. Para continuar con razones de cambio y derivadas de orden superior, vamos a suponer la misma situación que teníamos en un video anterior, donde nos pedían una razón de cambio entre una posición, es decir, una altura, y un tiempo, donde la relación entre estas dos variables, posición y tiempo, estaba dada por la función s de t igual a menos 16t a la 2 más 100, donde 100 es la altura de la cual se deja caer, es decir, una altura inicial. En el video anterior habíamos mirado unas razones de cambio en unos intervalos de tiempo, para eso habíamos construido la tabla y posteriormente hicimos el cálculo adecuado de dichas razones de cambio. Ahora, supongamos que en esta situación nos están pidiendo hallar la aceleración en ese desplazamiento. Entonces, vamos a conceptualizar primero sobre tres cantidades físicas que son posición, velocidad y aceleración. Resulta que matemáticamente es posible relacionar estas tres cantidades a través de la derivada y algo que se denomina derivadas de orden superior. Para pasar de la posición a la velocidad, lo que debemos hacer es derivar la ecuación de posición. La derivada, la primera derivada, de una posición es la velocidad. Ahora, si aplicamos la segunda derivada, es decir, una derivada de orden superior a la posición, entonces segunda derivada, lo que vamos a obtener es la aceleración. También podríamos decir que la posición, al derivarse una vez, S' de t es la velocidad, o sea, v en función de t, y si derivamos la velocidad, vamos a obtener v' de t, lo que es la aceleración, que sería a en función de t. Entonces, considerando esta misma situación, si tenemos que s de t es igual a menos 16 t a la 2 más 100 y nos pidieran encontrar la aceleración en función del tiempo, ¿qué deberíamos hacer? Según este razonamiento que nos permiten las razones de cambio y derivadas de orden superior, lo que debemos hacer es derivar en dos ocasiones la posición para obtener la aceleración. Entonces, S' de t, que es la primera derivada, derivada de menos 16t a la 2, menos 32t, derivada de 100 es 0. Entonces, acá tenemos a la velocidad. Esta sería la ecuación genérica de la velocidad de este objeto en función del tiempo. Pero queremos hallar la aceleración. Entonces, S' de t, es decir, la segunda derivada. Entonces, ya derivamos una vez la función y nos dio esto. Hay que derivar esta para obtener la segunda. Entonces, derivada de menos 32t a la t, menos 32. Esta es la aceleración en términos del tiempo.
Pero ¿cómo así que en términos del tiempo si no está en función de t? Es una función constante. Quiere decir que esta situación está modelada para una aceleración que siempre va a ser menos 32 pies sobre segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración. Las unidades de velocidad, pies sobre segundo, y las unidades de posición son pies. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una derivada de orden superior para una función posición dentro de un contexto físico. Hola a todos, bienvenidos a otro video donde vamos a continuar aprendiendo sobre cálculo diferencial. En este caso vamos a mirar una aplicación que son razones de cambio o variables relacionadas. Para esto vamos a utilizar el contexto que les voy a compartir a continuación. Se arroja arena en un montón cónico a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Hallar la razón de cambio de la altura del montón cuando su altura es 1.5 metros. Suponga que el radio del cono es igual a su altura. Antes de empezar a solucionar cualquier situación problema, debemos estar completamente seguros de que comprendemos el contexto y los datos explícitos e implícitos que me ofrece dicho contexto. En este caso nos están hablando de una relación geométrica, nos dicen hay un montón de arena, pero es cónico, es decir, tiene una forma de una figura cónica. Entonces acá tenemos un cono de base circular R y una altura H. Este es el contexto, un contexto geométrico. Además nos dicen que este montón está cambiando a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Esta unidad de medida, metros cúbicos por minuto, nos da la pista de la relación entre dos variables. Metros cúbicos se refiere a unidad de medida de volumen y minuto a unidades de medida de tiempo. Por tanto, lo que nos están diciendo es que el cambio de volumen respecto al tiempo es 2 metros cúbicos por minuto. Es decir, cada minuto a este montón de arena se le agrega un volumen de 2 metros cúbicos. Eso es lo que significa esta razón de cambio. Se está incrementando el volumen respecto al tiempo a esta razón. Dada esa información, hallar la razón de cambio de la altura, o sea, cómo cambia h respecto a quién, respecto al tiempo, de h de t. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo cambia la altura respecto al tiempo? Cuando su altura es 1.5, es decir, cuando h es 1.5 metros. Suponga que el radio del cono es igual a su altura. Tenemos una razón de cambio dada, una razón de cambio pedida y una condición para dicha razón de cambio. Ahora, para poder utilizar esta información requerimos de una ecuación que podamos derivar. Entonces vamos a utilizar el contexto geométrico. Nos hablan de un montón cónico. Ese montón cónico tiene una razón de cambio con el volumen. Entonces vamos a utilizar el volumen de un cono. El volumen de un cono es igual a 1/3 del área de la base, que en este caso es un círculo, pi r a la 2 por la altura, ¿sí? El volumen de un cono siempre es 1/3 del área de la base va a ser circular, por la altura. Ahora, si sabemos además que h es igual a r, que nos dan un supuesto en el enunciado, podemos transformar esta ecuación de volumen para que solo nos quede en términos de h, es decir, volumen es igual a 1/3 de pi por r a la 2, pero r es h a la 2 por h, de donde el volumen es igual a 1/3 de pi por h a la 13. He aquí la ecuación que nos va a permitir relacionar volumen con altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar ambos lados de dicha ecuación. ¿Respecto a quién? Respecto al tiempo, para poder vincular las razones de cambio dadas. Entonces observen que estamos escribiendo el diferencial a ambos lados de la ecuación, indicando que ambos lados van a ser derivados respecto al tiempo.
derivada de volumen o de V1, entonces hay que indicar que derivamos el volumen respecto al tiempo. Un tercio de pi es constante, entonces va a permanecer como tal, un tercio de pi, y ahora derivamos h a la 3, 3h a la 2. Como derivamos a h respecto al tiempo, debemos indicarlo, de h de t. Observen que en esta expresión ya nos aparece la presencia del diferencial dB de t y el que nos piden, y además dónde sustituir la condición. Necesitamos entonces despejar esta cantidad. En esta expresión, 3 que multiplica y 3 que divide se puede simplificar, dejándonos dB de t igual a pi por h a la 2 de h de t. Ahora, queremos despejar de h de t, nos va a quedar dB de t por 1 sobre pi h a la 2 igual a dh de t. En este momento podemos sustituir los valores dados. dB de t es 2 por 1 sobre pi h a la 2. En este caso, h es 1.5. 1.5 a la 2 igual a dh de t. Si reemplazamos estos valores y los operamos respectivamente, nos va a dar 2 sobre 2.25 pi, o lo que es aproximadamente lo mismo, 0.283. ¿Qué es la razón de cambio que encontramos? dh de t. H es una longitud, ¿sí? Una altura, es una longitud, entonces tiene unidades de longitud, metros, respecto a tiempo. Las unidades de tiempo desde el contexto son minutos. Este es el cambio de la altura respecto al tiempo, 0.283 metros por minuto. ¿Qué significa? Que cada minuto la altura de este montón cónico se incrementa en 0.283 metros. Espero que les haya servido esta explicación. Recuerden suscribirse al canal para seguir aprendiendo sobre matemáticas, cálculo y física. Hola a todos, bienvenidos a otro video en el cual vamos a estudiar cálculo diferencial. En esta ocasión estudiaremos una aplicación de la derivada, que son variables relacionadas o razones de cambio. Para dicho efecto utilizaremos el contexto dado en esta situación problema. Nos dice, una cámara de televisión está filmando desde el suelo el despegar de una nave espacial que sube verticalmente de acuerdo con la ecuación de posición S igual a 50t a la 2, donde S se mide en pies y t en segundos. La cámara está situada a 2000 pies de la rampa de lanzamiento. Hallar la razón de cambio de la distancia entre la cámara y la base de la nave a los 10 segundos del despegue. Entonces, como ya les he dicho en otras situaciones, es muy importante que en este tipo de problemas pues realicemos una representación gráfica que nos permita evidenciar o tener una idea de lo que está pasando. Entonces tenemos una nave que se encuentra despegando, ¿sí?, verticalmente hacia arriba, y tenemos una cámara que se encuentra filmando dicho despegue. Conforme la nave va ascendiendo, la cámara va siguiendo su trayecto. Entonces, esta es la situación. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay una ecuación de posición. S de t es igual a 50t a la 2. Nos dicen una posición que describe este cambio vertical de la nave. Esta es la ecuación que describe ese cambio vertical. Además nos dice que la cámara está situada a 2000 pies de la rampa de lanzamiento. Desde acá se efectuó el lanzamiento. O sea que aquí tenemos una distancia de 2000 pies.
¿Qué más nos dice? Hallar la razón de cambio de la distancia entre la cámara y la base de la nave. Entonces, conforme la nave va subiendo, esta es la base, vamos a llamar a esta distancia R. Esta es la distancia que une siempre la cámara, es una línea que va inclinándose conforme la nave va subiendo. Nos están pidiendo la razón de cambio de esa distancia, ¿sí? O sea que nos están pidiendo un dr de t. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo un dr de t. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero ¿cuándo lo piden? 10 segundos después del despegue, es decir, cuando t es igual a 10 segundos. Ahora, ¿qué podemos ver en la situación? Ya en otros videos habíamos hablado que la información que nos da el contexto nos debe permitir encontrar una ecuación que relacione las variables dadas y nos permita derivar para encontrar lo que se nos pide. Nos está pidiendo un dr de t, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Necesitamos encontrar matemáticamente una ecuación, un triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto, cateto. Podemos decir que r al cuadrado es igual a 2000 a la 2 más s a la 2, utilizando teorema de Pitágoras. Quiere decir que esta ecuación es la que nos va a permitir derivar para encontrar el dr de t. Pero si yo derivo respecto al tiempo al lado izquierdo, también debo derivar al lado derecho. Y observemos que acá tengo S, que es una ecuación de posición. Sabemos que al derivar la posición lo que vamos a encontrar es la velocidad. Entonces, si derivamos la ecuación de posición, es decir, ds de t derivada de S1, como estamos derivando respecto al tiempo, indicamos el diferencial de S de t igual a 100, baja el 2 a multiplicar, 100t. Como estamos derivando respecto al tiempo, no es necesario indicar el diferencial. De acá, ¿qué podemos decir? El ds de t va a dar un valor numérico. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de t. Es decir, ds de t va a ser igual a 100 por 10, o sea, 1000. ¿Sí? Unidades de este diferencial, unidades de esta razón de cambio. Estamos cambiando una longitud respecto al tiempo y la longitud acá la estamos midiendo en pies. Entonces, pies por segundo. ¿Qué significa esta razón de cambio? Que cada segundo la posición S cambia 1000 pies. Ahora, esta es la ecuación que va a servirnos para derivar. Vamos a derivar dicha ecuación. Entonces, vamos a derivar respecto al tiempo. Indicamos que vamos a derivar ambos lados de la igualdad respecto al tiempo y derivamos. Entonces, derivada de r a la 2, 2r, y como estamos derivando respecto al tiempo, debemos indicar el diferencial de r de t. Igual, derivada de 2000 a la 2 es una constante, va a ser 0, más la derivada de s a la 2, 2s, como estamos derivando respecto al tiempo, ds de t, que es una velocidad, que es lo que habíamos encontrado acá, velocidad. Esta es la razón de por qué requerimos este diferencial que sale a partir de la ecuación de posición. Queremos encontrar dr de t cuando t es igual a 10. Entonces vamos a despejar dr de t. Y acá tenemos que dr de t es igual a 2s sobre 2r ds de t. Podemos simplificar en el numerador y en el denominador el factor 2 y nos va a quedar que dr de t es igual a s sobre r ds de t. Pero bueno, tenemos ya despejado lo que queremos encontrar, el dr de t, pero para encontrar el valor numérico de esta expresión necesitamos el valor de s, el valor de r, el valor de s de t. El valor de s de t lo tenemos, que son 1000 pies por segundo, pero nos hace falta el valor de s y r. ¿Cómo los obtenemos? Tenemos una expresión para s. S de t igual a 50t a la 2.
¿En qué tiempo nos están pidiendo el dr de t? En 10. Entonces S de 10 va a ser igual a 50 por 10 a la 2. ¿Sí? Entonces al operar esto, 10 a la 2, 100 por 50, 5000. Tenemos el valor ya de la S y el valor de S de t. Nos hace falta el valor de R. ¿De dónde podemos obtenerlo? El valor de R lo podemos sacar de esta expresión. R al cuadrado igual a 2000 a la 2 más S a la 2 y ya tengo el valor de S que es 5000. Entonces podemos tener que R a la 2 es igual a 2000 a la 2 más S a la 2, o sea 5000 a la 2. Sacamos raíz a ambos lados de la igualdad para despejar R y nos va a quedar que R es igual a la raíz cuadrada de 2000 a la 2 más 5000 a la 2. Evaluamos en una calculadora esta operación y aproximadamente nos da 5385.16. R es una distancia, entonces estos pies que son las unidades de medida que estamos utilizando en el contexto. Entonces observemos que ya tenemos los elementos suficientes para encontrar dr de t. Tenemos el valor de S, 5000. Acabamos de encontrar el valor de R, 5385.16. Y el diferencial de S de t, ¿sí? Lo encontramos desde el inicio, que son 1000 pies por segundo. Luego vamos entonces a encontrar el valor de R de t igual a S, donde S es 5000 sobre R, 5385.16 por el diferencial de S de t, que son 1000 pies. Al realizar esta operación nos va a dar que dr de t es igual a 928.47. Es un diferencial que relaciona longitud entre tiempo, pies por segundo. Entonces tenemos ya cuantificada la razón de cambio o las variables relacionadas que nos pedían, que era la razón de cambio de la distancia entre la cámara y la base de la nave, que la llamamos R en nuestro problema. Espero que les haya servido el video, que hayan comprendido. Recuerden suscribirse al canal para seguir aprendiendo. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video donde vamos a seguir con el estudio de cálculo diferencial. En este caso, una aplicación que son razones de cambio o variables relacionadas. Para esto vamos a utilizar el siguiente contexto. Un avión vuela a 6 millas de altitud en línea recta hacia la posición de un radar. Sea S la distancia en millas entre el avión y el radar. Y S está decreciendo a razón de 400 millas por hora, cuando S es igual a 10 millas. ¿Cuál es la velocidad del avión? Entonces, siempre hemos hablado en otros videos acerca de la importancia de analizar la situación antes de empezar a trabajarla y tener claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo primero, hay una aeronave que se mueve a una altura, digamos que este es nuestro punto de referencia, se mueve a una altura de 6 millas de altitud, ¿sí? Entonces tenemos nuestro avión, se mueve en línea recta, este es el trayecto y lo hace a 6 millas de altitud, ¿sí? Ahora, hablan de un radar, ¿sí? El radar pues debe estar en tierra, entonces vamos a hablar de nuestro radar, que sería este. Ahora, sea esa la distancia en millas entre el avión y el radar. La distancia entre el avión y el radar va a ser una línea oblicua. Entonces, este va a ser nuestra distancia S entre el avión y el radar. Si S está decreciendo a razón de 400 millas por hora, o sea, nos están diciendo en las unidades de medida que hay una razón de cambio entre una unidad de longitud dada en millas y una variable tiempo dado en horas. ¿Qué nos están diciendo? El ds dt es 400, pero la expresión decreciendo quiere decir que está
disminuyendo, por tanto el diferencial o la razón de cambio es negativa, que sería menos 400 millas por hora, ¿sí? Ahora, quiere decir que va disminuyendo cada hora un valor de 400 millas. Dice, cuando S es igual a 10 millas, entonces nos dan una condición. ¿Cuál es la velocidad del avión? Entonces sabemos que velocidad es el cambio de la distancia respecto al tiempo, sea esta distancia horizontal x, el desplazamiento del avión, entonces nuestra velocidad va a ser dx dt. Esto es lo que debemos encontrar, esto es la velocidad, el cambio del desplazamiento, cambio de posición respecto al cambio del tiempo. Ahora, si observamos, ya tenemos analizada la situación, tenemos un diferencial, una condición y nos están pidiendo encontrar otro diferencial. Para esto necesitamos modelar la situación a través de una ecuación que podamos derivar. Si miramos la geometría de la situación, tenemos un triángulo rectángulo donde S es la hipotenusa y X, y 6 son catetos. Lo que podemos decir es que S a la 2 es igual a X a la 2 más 6 a la 2, utilizando teorema de Pitágoras. Entonces acá tenemos la ecuación que vamos a derivar. Entonces vamos a derivar respecto al tiempo. ¿Por qué respecto al tiempo? Porque observen que las razones de cambio dadas y solicitada están cambiando respecto al tiempo. Entonces estamos indicando que vamos a derivar ambos lados de la expresión en función del tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, derivada de S a la 2 es 2S. Como estamos derivando respecto al tiempo, debemos indicar con el diferencial respecto a quién estamos derivando, de S de t. Por este lado, derivada de X a la 2 es 2X. De nuevo estamos derivando respecto al tiempo. Entonces queda de x de t, y derivada de 6 a la 2 es una constante, entonces es 0. Observen que ya en la ecuación que derivamos aparece la razón de cambio que nos dan y la razón de cambio que nos piden. Nos piden de x de t, vamos a despejarla de acá. Nos queda 2s sobre 2x ds de t igual a dx de t, que es lo que nos piden. Esos factores 2 los podemos simplificar y nos va a quedar s sobre x por ds de t igual a dx de t. Ahora, en la condición tenemos el valor de s, tenemos el valor de la razón de cambio de s de t, nos hace falta el valor de x. Para eso vamos a utilizar esta expresión, s a la 2 igual a x a la 2 más 6 a la 2. Sabemos que s es 10, vamos a encontrar el valor de x cuando s es 10. 10 a la 2 igual a x a la 2 más 6 a la 2. Entonces nos queda 100 igual a x a la 2 más 36, elevando los términos a la 2, y vamos a despejar la x. 100 menos 36 igual a x a la 2, sacamos raíz, a ambos lados de la ecuación para despejar la x, nos va a quedar raíz de 100 menos 36 igual a raíz cuadrada de x a la 2, que es x. Entonces hacemos la resta de los términos, nos da raíz cuadrada de 64 igual a x, de donde x es igual a 8 millas. Recordemos que si tenemos un contexto es muy importante tener presente las unidades de medida. Vamos entonces a continuar con la determinación de la razón de cambio de x de t, que es la velocidad. S son 10 millas sobre x son 8 millas y el diferencial de x de t, que en este caso es negativo porque está decreciendo, menos 400 millas por hora. Quiere decir que la velocidad también nos va a dar en dichas unidades, millas por hora, porque millas de 10 y millas de 8 se simplifican. Al realizar dicha operación vamos a obtener que nos va a dar
menos 500 en las unidades adecuadas millas por hora, y este es el valor del cambio de x respecto a t, es decir, la velocidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pedían? ¿Cuál es la velocidad del avión? Ahora, ¿qué significa que nos haya dado menos 500? La magnitud de la velocidad es 500. La velocidad es una cantidad vectorial, tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es 500. Y lo que nos están diciendo con el menos se refiere a que va de derecha a izquierda. Está moviéndose en sentido opuesto a un sistema de referencia. Entonces, aquí hemos podido dar respuesta a cuál es la velocidad del avión dado el contexto y las condiciones dadas. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal para seguir aprendiendo. Continuar con el estudio de razones de cambio y variables relacionadas, pues vamos a darle solución a la situación que aparece en este momento en pantalla. Tenemos la siguiente situación: una escalera de 7 metros de longitud está apoyada en una casa. Si la base de la escalera se separa de la pared a razón de 0.5 metros por segundo, determinar a qué velocidad está bajando su extremo superior cuando la base está a 2 metros de la pared, y b, a qué ritmo varía el ángulo formado por la escalera y el suelo cuando la base está a 2 metros de la pared. Lo primero que debemos hacer es una representación gráfica de la situación que nos permita pues considerar las variables. En este caso, entonces, vamos aquí a representar gráficamente de una manera rápida la situación. Tenemos entonces la casa, tenemos esta línea azul que nos va a representar la escalera. Entonces nos dicen que la escalera tiene una longitud de 7 metros. También nos dicen que pues vamos, aquí hay una distancia en la cual está apoyada la escalera contra la pared de la casa, vamos a llamarla Y, y a la distancia horizontal desde la casa hasta la base de la escalera vamos a llamarla X. Ahora, es importante determinar qué variables vamos a utilizar. T va a ser el tiempo transcurrido, X y Y, como ya dijimos, van a ser distancias, y además el enunciado nos dice que la razón de variación de la distancia que separa la base de la escalera con la pared es 0.5 metros por segundo. ¿Qué va a representar eso? El cambio de la distancia X respecto al cambio en el tiempo transcurrido es 0.5 metros por segundo. La pregunta en el enunciado A es: ¿a qué velocidad está bajando su extremo superior cuando la base está a 2 metros de la pared? Es decir, ¿cuánto cambia esa longitud Y respecto al tiempo transcurrido? Pero en particular, cuando la distancia desde la base de la escalera hasta la pared son 2 metros. Esta es pues el análisis de ese enunciado A que nos están pidiendo. Ahora, necesitamos vincular los elementos dados a través de una ecuación. Si observamos la representación gráfica, tenemos un triángulo rectángulo donde los catetos son X y Y y la hipotenusa es 7. Quiere decir que a través de una relación pitagórica podemos vincular las variables, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a X a la 2 más Y a la 2, de donde tenemos que 49 es igual a X a la 2 más Y a la 2. Ya tenemos una ecuación. Como queremos hallar la variación de Y respecto al tiempo, debemos derivar implícitamente toda la ecuación respecto a la variable t. Entonces vamos a derivar esa igualdad 49 igual a X a la 2 más
y a la 2. Derivada de 49 es 0, derivada de x a la 2 es 2x, derivamos a x respecto al tiempo de x de t, más derivada de y a la 2 es 2y, indicamos que derivamos a y respecto al tiempo. Ese de y de x es el que queremos determinar. Observen que nosotros tenemos los valores para x y tenemos el valor de x de t, pero nos hace falta encontrar el valor de la y. Pero podemos precisar cuándo necesitamos el valor de la y. O sea, necesitamos saber cuánto vale y cuando x es 2. Entonces, de nuevo, en relación pitagórica, 7 a la 2 es igual a 2 a la 2 más y a la 2. Y de ahí podemos despejar el valor de la y. Tenemos 49 es igual a 4 más y a la 2. Permítanme, bajamos un poco el tablero. Tenemos entonces 49 menos 4 es igual a y a la 2, de donde raíz cuadrada de 45 es igual a y. Vamos entonces a tomar esos valores para determinar el valor de y de x. No podemos perder el objetivo, que es lo que queremos hallar. ¿Cuánto varía la distancia vertical respecto al tiempo transcurrido? Entonces tenemos 0 igual a 2x, pero x vale 2 por dx de t, perdón, que es 0.5, más 2 veces y, pero y vale raíz de 45 por dy dt, ¿cierto? Vamos entonces a determinar ese valor de dy dt. Vamos a realizar las respectivas operaciones. Nos queda menos 2 que multiplica a 2 por 0.5 sobre 2 que multiplica raíz cuadrada de 45 es igual a dy dt. De este análisis pues se puede simplificar 2 con 2, 0.5 es un medio, ¿cierto? Y haciendo pues la operación nos da que esto es menos 0.14 metros por segundo. Esto es dy dt. ¿Qué acabamos de determinar? Que el cambio de la distancia vertical, es decir, de la base de la escalera, la parte superior que está recostada contra la pared, varía a razón de 0.14 metros por segundo. Recordemos que el signo menos habla de que está bajando la dirección, ¿cierto? Esto es una velocidad, es una cantidad vectorial. Ahí tenemos la solución del numeral A. Ahora vamos a continuar con la solución del numeral B. Voy a regresarme un poco para que recordemos. ¿A qué ritmo varía el ángulo formado por la escalera y el suelo cuando la base está a 2 metros de la pared? Si recurrimos a la ilustración o al dibujo original que realizamos, el ángulo que nos están pidiendo es el que estamos marcando con la variable teta, ¿cierto? Seguimos teniendo las condiciones de la razón de cambio de x respecto a t, que es 0.5. Seguimos teniendo la condición de que la base de la escalera respecto a la pared está ubicada a 2 metros, es decir, x igual a 2. Entonces vamos para ese numeral A, vamos a desplazarnos, a ese numeral B, perdón, vamos a desplazarnos. Tenemos entonces que B, permítanme acá, cambié mucho el tamaño de nuestro tablero. Tenemos entonces numeral B, queremos determinar cuánto varía el ángulo respecto al tiempo cuando la base se encuentra a 2 metros de la pared. Eso es lo que queremos determinar, ¿cierto? Además,
pues también tenemos el dx dt, que es lo que les mencionaba hace un momento, y también tenemos el dy dx. Entonces vamos a agregar esos dos. Dx dt es 0.5 metros por segundo, y tenemos también que dy dt es menos 0,14 metros por segundo, que ya lo determinamos. Ahora vamos aquí a analizar desde trigonometría un poco la situación. ¿Por qué de trigonometría? Porque recordemos que para poder determinar variables relacionadas, pues necesitamos un modelo matemático, es decir, una ecuación que vincule los elementos dados. Sabemos que la escalera tiene una distancia de 7 metros, sabemos que la base se encuentra a 2 metros, también sabemos que dx dt es 0.5 metros por segundo, y sabemos que dy dt es igual a menos 0,14 metros por segundo. Si observamos, es un triángulo rectángulo, tenemos un cateto adyacente, tenemos hipotenusa, ¿cierto? Pero si vinculamos los tres valores, hombre, podemos utilizar una relación de tangente. Por ejemplo, nosotros tenemos tangente de θ es igual al cateto opuesto, que es y, sobre el cateto adyacente, que es x. Ahora, ¿por qué si desde el triángulo tenemos el cateto adyacente la hipotenusa? Porque recuerden que tenemos el dato de y de x, de y de t, perdón, o sea, el diferencial de la longitud y respecto al tiempo. Entonces, si utilizamos una razón trigonométrica que no vincule a y, pues no podríamos hacer uso de ese dato. Vamos a tener ya este modelado o esta relación matemática que vincula el x, vincula y vincula tangente de θ. Vamos a derivar entonces esta expresión. Tenemos que la derivada de tangente es secante cuadrado de el ángulo, pues de θ de t, ¿cierto? La derivada de la función tangente, pero la función interna es θ, entonces derivada de θ de t. ¿Esto es igual a qué? Entonces tenemos la derivada de un cociente. En el denominador tenemos x a la 2, en el numerador x por la derivada de y de t menos y por la derivada del denominador de x de t. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer en este momento? Pues vamos a determinar ese dθ de t. Es importante entonces despejar. Dθ de t es igual a x de y de t menos y de x de t sobre x2, perdón, secante cuadrado. Vamos a sustituir los valores que tenemos. Nosotros sabemos dθ de t, es decir, el cambio del ángulo respecto al tiempo, es igual a x, que vale 2, por dy de t, que ya habíamos hablado que es menos 0.14, menos y, que sabemos por la relación pitagórica que hicimos en el numeral a, y es equivalente a raíz cuadrada de 45, por dx de t, que sabemos que es 0.5, sobre x a la 2, o sea, 2 a la 2. Ahora, el secante cuadrado, ¿de dónde lo sacamos? Tenemos una relación de un triángulo rectángulo. Sabemos que secante de un ángulo para ese triángulo rectángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, en este caso 7 medios. Quiere decir que secante al cuadrado es 7 medios a la 2.
Si hacemos el trabajo de simplificación, nos da menos raíz cuadrada de 45 sobre 90, lo que equivale aproximadamente a 0.07 menos 0.07 radianes sobre segundo. Recordemos que estamos hablando del cambio de un ángulo respecto al tiempo. Entonces es radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto en últimas? Que justo en el instante en que la base de la escalera se encuentra a 2 metros de la pared de la casa, el ángulo disminuye con una velocidad aproximadamente de 0.07 radianes por segundo.